Muchas gracias a todos por venir a la presentación del libro El dolor de los otros, de Dolores Conquero. Tengo aquí a mi derecha a Juan Manuel Corral, que es escritor, nos va a acompañar en esta presentación. Yo soy Alicia Ares, la editora de Cuadernos del Laberinto. Primeramente, que me gustaría hablar un poco de Dolores Conquero. Es una persona que cualquiera que la conoce sabe que es una persona carismática, con inteligencia, atractiva y que es cántabra. Ella además es una reputada periodista que trabajó durante muchos años en los suplementos del País. También fue jefa de la sección de Marie Claire y de la edición de Mía. Además también ha ejercido como guionista en programas de televisión como En todos los hombres sois iguales o Versión Española, y además es poeta, es una gran poeta. Yo hace años la publiqué un poemario, Antes de despertar, que quizá también esté relacionado con el tema que tratamos hoy sobre el dolor, en este caso el dolor femenino. Pero también ella ha colaborado mucho y ha escrito muchos libros sobre cine. Por ejemplo, Filmando, 6 maneras de hacer cine en España, Amores contra el tiempo. En fin, que es una escritora con oficio que lleva muchos años en esta profesión, tanto de periodista como de escritora. Y eso se nota porque con este libro se alzó con el 5º Premio Internacional Cuadernos del Laberinto, entre 36 originales procedentes de 13 países. El jurado no tuvo duda cuando leyó su ensayo, un ensayo lleno de documentación, muy ameno, y que trata un tema que es para mí apasionante sobre la empatía, sobre el exceso de empatía, sobre lo que suponen las noticias, lo que supone la modernización de tener tan próximo el dolor y que a muchas personas les produce pues un exceso de empatía o una forma de querer alejarse de esta proximidad ante la crudeza de la vida. No quiero dejar pasar esta oportunidad de ver a Dolores, porque desde que se publicó el libro, aunque ha sido ya presentado en otras ciudades, lo presentamos hoy en Madrid. Es quizá la presentación para mí más importante para concederla el galardón que supone el premio, que hasta ahora no se lo habíamos podido entregar, así que aquí hacemos entrega de un galardón, del galardón con la placa, Gracias, Dolores, por participar en el concurso, en este premio, y por darnos la oportunidad de tener este título en la colección de pensamiento. Muchas gracias a ti, me encanta además, qué ilusión, mira, eso no me lo esperaba yo. No te lo esperabas, no, ha sido una encerrona. Muchas gracias, Joli. Quiero dar paso a nuestro amigo Juan Manuel, que nos va a hablar un poco más en profundidad sobre el libro antes de que podamos establecer un diálogo con la autora. Sí, pues eso, muchas gracias por venir. Yo había hecho aquí un planning bastante largo, pero Dolores, que tenía que saberlo, porque Dolores tenemos una amistad muy buena y muy duradera desde hace muchísimos años. Sabía que ella me iba a decir que sé corto, porque a mí lo que más me gusta es la síntesis. Cuando leáis el libro veréis que es uno de sus grandes dotes, que puede con un párrafo muy pequeñito hablar sobre muchísimas cosas, filosofear incluso, pero con una síntesis que lo hace muy bueno. Pero entonces yo tengo aquí esto, voy a intentar resumirlo. Vale. Resumirlo un poco, aunque tú te enfades un poquillo, luego vamos a pasar a las preguntas. Pero bueno, en realidad es lo que estábamos diciendo ahora. Dolores y yo somos muy amigos, pero a veces sus proyectos me los guarda en secreto, y cuando de repente aparecen son como un puñetazo, pero de envidia sana, ¿no? Evidentemente es envidia sana. Cuando me ha dicho que iba a hablar sobre la empatía y sobre la no empatía también, que es muy importante eso. Es algo que me toca a mí incluso desde pequeño. Es un tema que me interesa muchísimo, porque por ejemplo, como sabéis, Dolores lo habla en el capítulo. Hay un apartado sobre, por ejemplo, las niñas de Alcácer. Yo cuando era muy pequeño cuando empecé a ver esto, pero yo ya me di cuenta que pasaba algo raro con cómo se daban las noticias, ¿no? No voy a nombrar a esos periodistas y periodistas que quedaron marcadas. Se dice que empezó la telebasura por la manera en la que al final el dolor de las familias era lo de menos.
y aquello de lo de las late movies, no, ¿cómo se dice? Los late nights, aquellos con que haya casi como mentiras. Bueno, luego también hay el caso de los ataques terroristas contra Charlie Hebdo, no sé si os acordáis también, En París. que resulta que, por ejemplo, en Facebook todo el mundo empezó a poner como una banderita francesa, como... Y hubo como discusiones entre todos, ¿no? ¿Por qué ponéis esas banderas francesas y no ponéis, por ejemplo, las de... Mira, estamos ahora con lo de Gaza, con Palestina y había argumentos como... Es que estamos más cercanos de los franceses. O sea, un argumentario bastante difícil de sostener, pero que era muy duro en esos momentos. Bueno, Dolores habla de todo esto en el libro, no a lo mejor de estos casos en concreto, sí que el de las niñas Alcácer, pero sí que llega a hablar hasta de cosas, nombras a Freud, también a Susan Sontag, cosas que a veces habría que hablar con psiquiatras o con psicólogos, sociólogos o antropólogos para que nos expliquen por qué la gente gestiona este tipo de situaciones cuando llega una noticia mala. Dolores, no, que yo sepa, no es psicóloga ni psiquiatra, pero veréis que en el libro podría serlo, porque no deja títere con cabeza, por decirlo de alguna manera. Bueno, y muy rápidamente, eso sí. Yo estaba hablando aquí con los capítulos, por ejemplo, en el primer capítulo habla sobre que esto no es de ahora, es de mucho antes. Luego, si quieres, podemos pasarte a hacer preguntas sobre... no es de ahora, pero ahora en estos momentos, precisamente, fijaros con la guerra de Ucrania, de Gaza, lo que decíamos antes, parece que vivimos en un momento en que este libro es el momento en el que tendría que haber salido. Además, muy bien publicado, como suele ser siempre por Cuadernos de Laberinto. Pero estamos en un momento que sabéis que estamos lleno de fake news. Twitter, todas las redes, la gente joven, TikTok es increíble. Todo esto es lo que nos gustaría, o me gustaría a mí, o que nos lo explicaras cómo lo ves tú. Bueno, habla sobre la empatía. El tercer capítulo, por supuesto, que habla de las guerras, la guerra de Vietnam, que fue la primera guerra a lo mejor televisada, que es donde a lo mejor Estados Unidos pierde la guerra simplemente porque cómo empezaron a llegar las noticias de allí a Estados Unidos. Si no se hubiera televisado, a lo mejor Estados Unidos no habría perdido la guerra. Y por supuesto que Dolores habla de ETA, que aquí ocurrió lo mismo. No solo son estas guerras mundiales, sino casos de terrorismo que a lo mejor a nosotros también nos ha tocado mucho. Vosotros, bueno, veo que somos aquí un poco de 50 para arriba. Y entonces recordaréis que en los años 80, que era una sangría tremenda, como eran los telediarios, ¿no? Las noticias, cómo se daban. Brilla con luz propia, un capítulo, por lo menos para mí, yo creo que es el capítulo preferido mío. No sé, vosotros luego, cuando lo leáis, tendréis uno, pero es uno que habla sobre los colectivos que están siempre sobre las malas noticias, ese es su vida, ¿no? Estamos hablando de los médicos, las enfermeras, los bomberos. A mí eso también me toca mucho, porque no solo el libro va sobre las noticias desde una perspectiva periodística, también a lo mejor cuando tú llegas a un médico y el médico te dice los análisis han salido un poquito mal, no, eso en realidad es una noticia también, aunque sea para ti. Y entonces es muy importante como Dolores pues nos habla sobre cómo ese tipo de trabajadores afrontan su día a día, sobre todo desde un aspecto incluso psicológico, cómo puede afrontar, como un médico que tiene que dar noticias malas de cáncer o cosas así, puede hacerlo diariamente porque es su trabajo, ¿no? Entonces a mí es uno de los mejores capítulos. Por supuesto que se habla del 11S, y la parte final del libro pues es lo que os decía antes, es donde confluye todo en estos momentos, la guerra de Ucrania, de Gaza, y sobre todo si hay soluciones o no hay soluciones al respecto de la deriva en lo que sobre todo el periodismo. Es que estas son las noticias que luego ahora, o sea, las preguntas que me gustaría hacerte sobre cómo, si hay a lo mejor también un defecto en los periodistas, tú que eres periodista, los periodistas que hay ahora, los telediarios. Recordemos que los telediarios, a lo mejor un telediario tiene una cierta tendencia política, el otro no, y entonces las noticias se dan de diferente manera, y entonces estamos llegando todos a un saco y a un barbiturrillo de cosas que puede confluir
puede afectar también a lo que es la empatía o no la empatía del espectador, ¿no? Y si queréis, entonces ya pasamos a, por ejemplo, a pues nada, hablamos un poco, preguntas. ¿no? Y hablamos un poco entre nosotros y luego si alguien quiere preguntar, pues vale. Pues bueno, la primera pregunta es indispensable y está claro que cómo surgió pues tu idea de escribir un libro sobre el tema de la empatía. Ya, bueno, a mí este es un tema que me preocupaba desde hace mucho, pero primero lo enfoqué de otra manera. Yo quería hacer, a raíz de un libro que leí que se llamaba El pianista del gueto de Varsovia, ahí contaban una historia de un médico que, bueno, tenía mucho prestigio y podía haberse escapado del gueto, pero eligió quedarse y hacerse cargo de todos los niños que estaban en el gueto sin padres. Y sé que luego fue a Auschwitz con ellos, o sea, fueron todos y a mí me hizo pensar, dije, ese hombre, no sé, los cuidó hasta el final, supongo que les engañó incluso, no les quiso decir dónde iban, ¿no? Bueno, el caso es que pensé que historias como esta, como esa, en momentos duros o cuando la realidad es muy dura, pues hay veces que viene bien recordar, bueno, vale, la realidad es horrible, pero también esto es real, también esto ha ocurrido, ¿no? Y dije, ¿y si escribo un libro con historias de este tipo, ¿no? Entonces me encontré con que no había tantas o no era tan fácil documentarlas, ¿vale? Porque a veces, bueno, te enteras de una historia, por ejemplo, supe de 2 nadadoras, eran nadadoras profesionales y huyeron de su país, ahora no me acuerdo de qué país era, ¿vale? Y salvaron a varias personas porque cargaron con ellas, como ellas eran unas nadadoras excelentes y estaban muy acostumbradas a recorrer grandes extensiones nadando, entonces me pareció genial, pero claro, no tenía la manera de saber más de ellas, de dónde nacieron, cómo crecieron, no sé cómo decir, entonces yo por mi manera de trabajar necesito documentarme mucho, entonces vi que era más difícil y luego que había muchas historias del Holocausto, pero yo quería cosas muy diversas, pues como una periodista pues tiene el objetivo de decir, bueno, una del Holocausto, pero quisiera que fuera de otras, entonces esto fue derivando en lo contrario. En cómo las malas noticias pues a mí a veces me deprimían, comprobé que a mucha gente le pasaba lo mismo, vi que había gente, yo leía muchas entrevistas, yo no miro nunca las noticias, no miro nunca el periódico porque me deprimo, nunca lo veía mucho, ¿no? Entonces, bueno, una cosa llevó a la otra, ¿no? Y he estado 3 años con él, pero llevaba mucho más tiempo tomando nota. Cada vez que yo veía algo decía para mi libro, o cogía el recorte, ¿vale? Porque siempre de una cosa que veas pues te despierta otras cosas, ¿no? Luego una cosa te va llevando a la otra, bueno, tenía notas, de hecho esa ha sido una de las mayores dificultades, ¿no? Que tenía tanta información que luego tenía que limitarme, porque si no te vas por las ramas, ¿no? Y era muy difícil, ¿no? Y lo que más me ha costado ha sido eso, porque además he tenido muchas veces la tentación de dejarlo, porque me parecía inabarcable. Entonces había veces que decía, no puedo, lo dejo. Entonces al mes o a los 2 meses volvía. Y entonces me tenía que volver a mirar todas mis notas, todas mis cosas, O sea que en ese sentido, y gracias a que vi el premio, entonces ya me espabilé. Eso me dije, a ver, lo acabas en agosto, que creo que era en agosto el plazo, o no lo acabas nunca, ¿no? Y gracias a eso lo acabé. Porque es verdad que el libro tiene muchísima documentación, pero lo que decía Juan Manuel, que tiene muy buena síntesis. Es que esa es una de mis obsesiones, o sea, odio el rollo y he visto, o sea, y he ido a presentaciones de libros, yo me acuerdo una, por ejemplo, una muy famosa, ganó un premio importante, y, o sea, que se daba en la cena y en la primera pregunta, media hora respondiendo a una pregunta. Entonces, eso no lo puedes hacer, eso no, de verdad, si es verdad, no lo puedes hacer, ¿no? Y escribiendo igual, he leído muchas veces a filósofos y académicos y tienen ideas muy interesantes, pero no hay quien lea sus libros o aburren mucho, ¿no? Entonces siempre he tenido eso en la cabeza, ¿no? Y me gusta mucho todos mis libros, el de cine también era un libro que hice durante 2 años, donde seguí a 6 directores de cine, y el trabajo siempre era de poda, o sea, hacer que eso luego, y a la vez que se leyera, para mí es muy importante que se lea fluido también, o sea, que no se noten las costuras, como digo yo siempre, ¿no? Pero hay un trabajo detrás para que eso sea así, ¿no? Sí, mucho trabajo, porque es verdad que lo que se dice, ¿no? Conseguir que algo parezca fácil es lo más difícil del mundo. Sí. Y en tu caso has hecho una síntesis y un trabajo que es un libro que se lee muy bien. Además, los periodistas, quiero decir, rollo sabemos, o sea, si yo quisiera, claro que me puedo enrollar, o sea, todos en algún momento hemos tenido esto que decimos, mete una morcilla, pues por ejemplo estás cerrando y hay que rellenar, y es decir, oficio tenemos, ¿no? Pero no es lo que yo quería. No es lo que tú querías, lo sé.
Y, porque de hecho además metes datos numéricos incluso, eso de todas maneras tuviste que estudiarlo, ¿verdad? Es que ahora no me sé los números, sí, pero un 23%. Es que resulta, ¿no?, que, claro, o sea, a mí esto no me preocupaba. Yo creo que siempre he tenido un poquillo de olfato, siempre he tenido. Y entonces, no sé, en general, cuando yo veo que algo está por ahí, de repente veo cosas que me lo confirman, ¿no? O sea que, y entonces un día vi en la prensa que había un informe de Reuters, me parece, donde decía que un tanto por ciento de personas evitaban las noticias, ya en todo el mundo y en España mucho, ¿no? Eso ha ido a más. Entonces, claro, dices, de hecho yo decía, tengo que escribir este libro porque el tema interesa, el tema nos interesa a todos, ¿no? Porque claro, ¿hasta qué punto es lícito? Hay siempre quien dice que somos una sociedad insensible de tanto ver malas noticias, y hay quien piensa lo contrario, que hay personas que de tanto ver, o sea, que nos entristecemos, que, ¿vale? Y entonces hay quien piensa que la solución es evitarlas. Yo pienso que no, yo defiendo que la solución es el término medio, porque no podemos vivir ajenos al mundo, y porque además la persona que vive ajena a lo que pasa en el mundo es manipulable, se puede creer cualquier cosa, no puede pensar por sí misma, ¿no? Pero buscar el equilibrio. Si algo nos daña, si nos daña estar, por ejemplo, en la pandemia, que hay un capítulo que habla un poco de la pandemia, pues era un bucle, todos queríamos ver siempre las noticias y realmente veíamos lo mismo, era todo lo mismo, pero la obsesión iba más, ¿no? Y entonces luego se comprobó que eso dañó nuestra salud mental, ¿no? Entonces, bueno, el término medio sí está bien, ¿no? De hecho, yo hago el símil con la bebida, ¿no? Hay gente que tiene que saber dónde está el límite, entonces hay gente que puede beber un vasito de vino, pero si bebe 3 o 4, pues ya se pasa. Pues con esto lo mismo. A lo mejor pues ver los titulares de un periódico, o los titulares, la portada de un periódico, o el resumen que hacen en muchos telediarios, pues es suficiente para saber lo que pasa en el mundo, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo, cuando la pandemia, yo gracias a que vi algo en el telediario supe lo del papel higiénico 2 días antes. Claro. O sea, estar informado siempre viene bien, siempre. Y el libro le inicias con un símil muy interesante que nos habla sobre el síndrome de Stendhal. Háblanos un poco sobre este... Pues esto se me ocurrió. El síndrome de Stendhal es ese que dice que ante la belleza le pasó a él en Florencia, que hay tantos edificios bellos, tanta belleza, que se mareó, colapsó o algo así, ¿no? Y por eso lo llaman el síndrome de Stendhal. Y a mí un día me dio por pensar, pues que a lo mejor también, o sea, saber del dolor de otros, porque el del dolor propio o del que está cercano está claro que también tenemos un límite, ¿no? Pero me parecía más extraño que un dolor que es ajeno, porque vemos en la tele y pasan a lo mejor eso a 1000 kilómetros, a 2000, en México terremotos, y que bueno, a lo mejor también si era excesivo podíamos, bueno, colapsar o deprimirnos o ponernos muy mal, ¿no? Y entonces, bueno, me pareció que nunca nadie lo había formulado o lo había dicho así, ¿no? Y bueno, por eso se me ocurrió, ¿no? Y aparte, han sido varios momentos. Uno fue el que os dije del libro El pianista del gueto de Varsovia. Otro momento fue ese, ¿no? Que me dio la medida. Bueno, uno cuando escribe también tiene que pensar en hacer algo original o que no haya hecho nadie, o abordarlo como no nadie lo ha hecho, ¿no? Y pensé que por ahí podía tirar también. Buscar algo que uniera todo, ¿no? Y así fue. Sin decir nombres, como siempre, hace poco yo vi en un telediario, no en un telediario, no, en un programa de estos de por la tarde, una muy famosa que conocemos todos, pero por supuesto no voy a decir el nombre, un gorila había atacado a su cuidador aquí, creo que fue en Madrid o en España. ¿Gorila? Sí, sí. Y de repente cuando sale la imagen del gorila, ella dice, ¡ay, qué bonito! Y por el pinganillo le debieron decir, oye, que estás dando una noticia grave, porque no sé si que incluso la cuidadora pues acabó mal. También en los ataques terroristas que hubo en Francia, otro de los grandes, se le criticó mucho porque a los cámaras y demás les estaba diciendo que enfocaron un poco la sangre en el suelo y demás. Bueno, la pregunta está, ya sabes por dónde voy. Es sensacionalismo. ¿Qué es lo que piensas tú de los periodistas, o tú siendo periodista, ya, bueno, enfocando esto, los analistas y demás? Yo siempre he sido periodista de cultura o de sociedad, o sea que no psicología, salud, cosas de estas, ¿no? Pero sobre todo cultura. Hombre, yo pienso que Internet ha cambiado todo el modelo, entonces ahora es el periodismo que se hace es equivalente al grito, ¿no? Como hay que llamar la atención entre tantos medios, tantas webs, tanta todo...
Entonces mucha gente eso confunde cree que siendo sensacionalista o gritando es el equivalente. Mírame, mira qué sangre va a conseguir más audiencia o más lectores, ¿no? Creo que es un error, porque lo que están haciendo es ahuyentar a otros, ¿no? Pero bueno, yo creo que también ese es un sector muy concreto, ¿eh? Yo no creo que todos los periodistas sean así, ni mucho menos, ni muchos medios. Es más, yo defiendo mucho que con todos los defectos que tiene el periodismo, que no digo que no los tenga, y el de ahora, donde hay un periodista, hay un señor, una señora que ha estudiado, que tiene cierta cultura, que le suena por lo menos la palabra ética. Luego ya puede que la aplique o no, pero le suena. Pero por ejemplo en Internet eso es la selva. En las redes sociales hay cualquiera está detrás, cualquier descerebrado o descerebrada que está al servicio de alguien y a veces ni siquiera se entera de que está al servicio de alguien y muestra y difunde un vídeo, por ejemplo, atroz y ni siquiera, primero lo difunde gratuitamente, luego ni siquiera sabe decir de dónde es, ni de qué año, ni de... Quiero decir, no sé, son cosas básicas, ¿no? Entonces yo creo que a pesar de todo este sensacionalismo y de todo esto, de la parte horrible, nos salvarán los profesionales. Yo soy una gran defensora de verdad, y claro que veo cosas. Y luego las fake news, pues sí, bueno, eso ha existido siempre, ¿vale? Siempre. Y siempre ha existido el interés detrás de un medio, que por cierto, la garantía de un medio es precisamente el tener ingresos por publicidad, eso es lo que hace independiente a un medio. Desde el momento que no gana suficiente y depende de subvenciones o de no sé qué, es cuando va peor, ¿no? Pero el gran problema ahora mismo ya no es el periodismo, si es que la narrativa ya no es exclusiva de los medios tradicionales. Entonces, bueno, yo cuento en el libro cosas terribles que, pues eso, viendo noticias o leyendo, había refugiados sirios a los que gente que tiene cuenta de TikTok les daba dinero, ya no me acuerdo bien porque lo escribí lo acabé hace meses, dinero o alimentos para ver qué cara ponía y para subirlo en TikTok. Hombre, por favor, a un refugiado que está ahí, quiero decir, eso es porque hay gente sin formación detrás, ¿no? Que simplemente quiere likes, quiere tal, y no se da cuenta de lo que está haciendo, ¿no? Entonces, bueno, hay fake news. Luego, una manera de defenderse de las fake news siempre y de los intereses es muy sencillo, ver los titulares de varios sitios. Ahora en Internet es muy fácil, no hace falta estar suscrito ni verlo todo. Tú ves el titular de ABC, del País y luego de 2 emisoras de radio y te haces una idea de lo que dicen y de lo que no dicen. Porque de repente hay una noticia que en una es un gran titular y en otro no la dicen. Pues el pensamiento crítico se va desarrollando poco a poco, pero luego nos hace distinguir esas cosas, claro que sí. Pero aquí también podríamos hablar de que quizá también el ser humano tiende a buscar sensaciones duras, porque esto no es de ahora. Yo me acuerdo de mi infancia del periódico El Caso, ¿no? que era solamente sobre casos un poco siniestros o sangrientos y tenía una tirada enorme y si algo funciona es porque el público lo pide. Eso también es verdad, ¿vale? Alguien me hablaba el otro día de televisión como Sálvame y todo eso. Bueno, si Sálvame no lo viera nadie o el equivalente, no habría durado 15 años como duró, eso está claro. Pero es verdad que la sangre siempre ha vendido. Cuando hay un accidente siempre nos paramos o miramos. En tiempos, en el pasado, y también menciono cuando se ahorcaba gente en la calle. Bueno, aquí en Madrid hubo una época, o sea, la gente salía de paseo, de fiesta, ¿vale? A ver cómo mataban a alguien a garrote vil y luego lo dejaban ahí expuesto. Una de las cosas que hago en el libro es mencionar fragmentos pequeños testimonios de gente que refuerzan un poco lo que estoy diciendo. Entonces, por ejemplo, en esto yo recordaba las memorias de Pío Baroja, que contaba que de niño quedé impresionada porque vio cómo llevaban al patíbulo a un asesino y cómo luego lo dejaron ahí expuesto, ¿no? Entonces, eso sí lo he hecho para dar color, como decimos los que escribimos, ¿no? Claro, es que si no, pues es muy ladrillo, ¿no? Entonces, para evitar eso, ¿no? Y entonces son pequeñas píldoras, pero que salpican un poco el libro. Utilizas una expresión muy buena, que a mí me gusta mucho, Jekyll and Hyde, en relación al periodismo y sobre todo más al periodismo cuando se debate sobre si hay que mostrar las muertes o no, o sobre todo los cadáveres. Sí, pero creo que en el libro tú no, ahí sí que en el libro lo dejas un poco
Es que no hay, en esto no hay una teoría, no hay una única verdad. Hay muchas opiniones para todos los gustos y depende del momento y del hecho en sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el 11 de septiembre, Estados Unidos eligió no mostrar un cadáver, no se vieron cadáveres. Hubo mucha destrucción, pero si os acordáis, todo lo que veíamos era ruinas, polvo, no se veía nada más, ¿no? Eso fue una decisión y se hizo por respeto a las víctimas y para no seguir el juego a los terroristas, porque los terroristas lo planificaron todo para que el primer avión se estrelló contra una torre, entonces cuando medio mundo a la hora de las noticias, porque fue así, estaba viendo cómo ardía lo que pasa en esa torre, pasó lo otro, el segundo avión, ¿no? Eso estaba perfectamente planificado. Entonces Estados Unidos, el gobierno, no quiso seguirles el juego, ¿no? Dijo, estos ya han aprendido, y de hecho se vio lo de Francia después, han aprendido cómo llamar la atención, saben que el mensaje que ellos mandan se va a reproducir en todas partes, ¿no? Entonces en Estados Unidos se decidió eso. Luego no siempre ha sido todo el mundo tan precavido, también es verdad que ha pasado ya 20 y tantos años y el mundo ha cambiado. Ahora están las redes sociales, ahora va cualquier descerebrado y saca una foto en un momento dado, la comparte en X, en el antiguo Twitter, en TikTok, no sé qué, y se hace viral y luego es muy difícil parar eso, ¿no? Pero sí que es verdad que tanto los gobiernos como quienes deciden no siempre tienen tanto cuidado, ¿vale? Y es verdad que se trata un poco distinto a los muertos cercanos que, por ejemplo, a los de África. Eso es así, ¿vale? Entonces hablo un poco eso, como que a veces los medios tienen ciertos miramientos y otras veces no los tienen, ¿vale? Entonces yo creo que, bueno, que a veces quieren un poco contentar a todo el mundo, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues a esta gente que está comiendo no le vamos a enseñar mucha sangre, pero luego al de la noche que sí la quiere, sí se la vamos a enseñar, ¿no? Pero bueno, ahí hay de todo, ¿no? E insisto, no hay una única verdad, ni yo la tengo ni la tiene nadie, y de hecho es una de las cosas que también hago, ¿no? Recordar, hay gente que opina que hay que mostrar siempre a los cadáveres, hay gente que opina que no. Bueno, yo pienso también que lo que no se ve no existe, o de lo que no tenemos noticia no existe, y que grandes cambios en la historia de la humanidad se han producido gracias a que alguien con una cámara de fotos o alguien con un boli o el equivalente contó lo que había. Por ejemplo, cuento el caso de Leopoldo de Bélgica. Leopoldo de Bélgica, que en su país era un héroe, era un sanguinario, que fue a Bélgica y súper cruel, cortaba las manos de niños, de todo, solo pues, ¿no? Porque quería que trabajaran, ¿no? Y gracias a que alguien lo contó y se supo en Europa y se supo tal, se le quitó ese poder, pero bueno, eso era terrible, y todo simplemente para vaciar ese país, ¿vale? Que les tenía trabajando, pero eso de una crueldad infinita. Hay fotos espeluznantes de niños sin las dos manos, o sea, bueno, y imaginad eso, si no se hubiera sabido, hay tantas cosas. De hecho, por ejemplo, del Holocausto sabemos mucho más porque hay imágenes, ¿vale? Pero de lo que pasó en Rusia muy poco después no hay nada. Entonces se sabe y tal, pero es verdad que está mucho menos en la conciencia de todos, ¿no? Y bien. Y este libro lo centras mucho en la empatía, que la empatía para mí es un sentimiento que navega entre varios, entre la compasión, quizá entre la ética, entre la tristeza. ¿Cómo la defines tú, la empatía? Bueno, para mí empatía es cuando uno sabe ponerse en el lugar del otro y por eso siente su dolor, ¿no? Yo no estoy tan... Hay gente que dice que la empatía no existe porque es imposible sentir realmente el dolor de otro, ¿no? Pero eso lo dicen los teóricos, pero realmente a una persona normal eso no le importa, solo sabe que ve una noticia, ve el último premio WordPress Photo, es un niño al que no tiene brazos, o sea, un niño como de 10 o 12 años. Sí. Es impresionante. Entonces, uy, perdón, no me lo puedo creer. No, yo pensé que lo había quitado, siempre estoy sin sonido. Bueno. Ay, ya me he perdido, ¿ves? El WordPress Photo. La fotografía que ha ganado el premio. Sí, pero lo que quería decir se me ha pasado. Vuelve a preguntar. Sobre la empatía, ¿qué es la empatía? Sí, la empatía.
Que a la gente que ve esa foto le da igual, o sea, siente el dolor, por supuesto, no está en el cuerpo del niño ni de su madre, pero eso no quiere decir que no sienta ese dolor y que no sienta un dolor muy grande. De hecho, hay mucha gente que es que lo dice. Hay gente que dice que no comprende cómo se puede vivir sabiendo las barbaridades que pasan, ¿no? Entonces, de eso va. Entonces, ¿hay empatía en el mundo? Claro que la ha habido, y lo ha habido toda la vida. Quizá no con ese nombre, no la llamamos así, quizá era compasión. Vale, se parece todo mucho, ¿no? Pero, insisto, o sea, a la gente que de verdad siente dolor le da igual la teoría. Y sí, yo sí creo que ahora mismo somos una generación, somos una sociedad que nunca ha visto tanto dolor, tantas muertes, tanto sufrimiento, todo el rato y a todas horas y en todo momento. Antes pasaban barbaridades, pero la gente, por ejemplo, de eso lo cuento, la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, en la primera llegaban los periódicos con 15 días de retraso. Más de la mitad de la población no sabía leer. Quiero decir, vivían un poco al margen de lo que pasaba en el mundo, pero es que ahora no, ahora lo sabemos todo y además, bueno, está la globalización que hace que todo nos afecte a todo. También hay una guerra, la guerra de Ucrania nos afectó también económicamente. Quiero decir que ya no es eso que pasa ahí y luego encima cada vez está más cerca, ¿no? Que esa es otra. A veces hay quien piensa y critica la empatía diciendo que en realidad lloramos por nosotros mismos. Bueno, sí, ¿y qué? ¿Vale? Lo hacemos nuestro el dolor de otros. Bueno, a mí me parece eso mucho mejor y creo eso que los grandes cambios en la historia de la humanidad y que si estamos vivos es gracias a que ha habido gente empática y solidaria. Porque es verdad que hay mucho descerebrado y toda la vida lo ha habido, y gente cruel, pero también ha habido mucha gente que no, ¿no? Y a veces está bien recordarlo. Y bueno, yo no sé si queréis... Bueno, acabas el libro, como decía antes, con un capítulo que se llama Soluciones, pero interrogativo. Ah, sí, sí hay soluciones, sí. ¿Hay soluciones? Bueno, ya os he dicho a alguien un poco dosificar, y luego es verdad que cada vez hay más iniciativas de gente que intenta dar buenas noticias, que eso no quiere decir maquillar las noticias que ya se dan, sino equilibrarlas. Por ejemplo, hablar de un experimento o de repente un nuevo medicamento que es bueno contra el cáncer, es una noticia positiva, claro que sí, ¿no? El problema siempre ha sido que, hombre, yo siempre digo que la gente coja un autobús y que llegue a su destino no es noticia, desgraciadamente. Lo que es noticia es cuando no ocurre, ¿no? Pero es verdad que hay muchas maneras de darlo, ¿no? Y entonces sí que hay muchos medios, tanto y webs, que se están preocupando de dar, bueno, de equilibrarlo, de recordarle a la gente esto, ¿no? Entonces esa es una solución. La otra es dosificarse, saber dónde está nuestro límite y hasta dónde podemos soportar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero la solución nunca es evitar al 100%, no puedo defender eso. Y bueno, queremos abrir el diálogo al público, porque algo. Quizá ustedes desean hablar con Dolores, preguntarla. Me gustaría preguntarle a Dolores, como periodista que es, porque no he leído el libro todavía, pero por lo que se está hablando, se habla de la empatía y también un poco de cómo ese exceso de información, pues ese bombardeo de información puede llevarnos a ser insensibles ante ante la atrocidad muchas veces, ¿no? Entonces se ha hablado aquí de los años 80, de los terribles años 80 con el terrorismo de ETA, y en su día surgió el debate de cómo debía tratarse eso, ¿no? Ahora también estamos con otro fenómeno atroz que es la violencia de género. No sé periodísticamente cómo debería tratarse, porque hablamos del término medio, pero es muy difícil establecer un término medio en según qué cosas. O sea, das una víctima sí, la siguiente no, la siguiente sí. Debe el informar de eso lo que hace es provocar, aumentar, disparar la violencia de género, o todo lo contrario, debe ser una llamada a la sociedad para que también se tomen medidas. O sea, ese debate surgió con el terrorismo, yo no encontré la respuesta. Es que no hay respuesta, es igual que lo de suicidio. Durante muchos años en la prensa se prohibía hablar de en algunos sitios lo ponían en el libro de estilo de la prensa en la que estuviéramos, en otros era algo tácito, ¿no? No hablar de suicidio porque se suponía que eso daba ideas a algún suicida para ejecutar, para matarse. Y con la violencia de género es exactamente lo mismo. Es cierto, yo creo que sí que puede haber un cierto componente, no me atrevería a cuantificar,
de mimetismo. Estoy segura de que a algún imbécil se le ha ocurrido, matar a su mujer después de ver cierto hecho en televisión, pero también es verdad que antes era peor cuando no se sabía, cuando estaba oscuro. Yo recuerdo en el norte, a mí me contó una vez mi suegra que donde ella vivía, que era una ciudad grande, que varias mujeres se habían caído limpiando cristales, que es que salían mucho para limpiar muy bien y que se habían caído. Hombre, pues con la información que tenemos ahora sabemos que a más de una le dieron un empujoncito, ¿vale? Y eso no se hablaba, ¿no? Entonces eso es horroroso, o sea, eso es mucho peor, y que la sociedad se vaya concienciando hace que cada vez estas personas los maltratadores pues se lo piensen un poco más, ¿vale? Claro que sí. Y luego que las posibles víctimas se enteren más y puedan evitar estar con gente así. Es mejor mostrar, pero es verdad que no hay una verdad. Pero ¿no llama un poco a ser insensibles ante eso? Porque ves otra víctima y ya como que no te afecta quizá como las primeras. Pero porque tenemos que vivir, es que de eso hablo. O sea, el exceso de empatía hace que también nos protejamos, porque uno no puede estar siempre permanentemente deprimido. Entonces se tiene que proteger, y a veces eso, lo que algunos llaman insensibilidad, es una manera de protegerse. De nada servimos, no vamos a ser útiles a la sociedad, ni a nuestra familia, ni a nadie, si estamos ahí en la cama deprimidos porque el mundo es horrible, ¿no? Hay quien carga también, como digo yo, con todo el dolor del mundo, y eso tampoco es, ¿no? Pero es verdad que el reto en esta sociedad es que nunca hemos, no sé quién decía, si Pérez Reverte me parece, no, Arcadi Espada, al que menciono ahí, que tiene sus diarios, son muy interesantes y hablan de cosas de estas, ¿no? Él, por ejemplo, decía que había que mostrar siempre. Arcadi Espada piensa que hay que mostrar siempre. Pero a la vez, en algún momento de sus diarios dice que somos, o sea, que nunca hemos, o sea, que hemos visto morir a más personas que nadie en el pasado. Porque o hemos visto más muertos en televisión reales que nadie de los que... Entonces, es un reto gestionar eso, ¿no? Y tampoco tenemos un manual. Antes mencionabas a algunos profesionales, bueno, hay médicos, bomberos, a algunos les enseñan un poco cómo gestionar esto, a todos no, a otros se tienen que buscar la vida, ¿eh? O sea que nadie les ha enseñado cómo protegerse de eso, ¿no? Hablo, por ejemplo, los moderadores de contenidos de Facebook, pues que tienen que, ahora mismo es una profesión de alto riesgo emocional, porque tienen que ver vídeos de cómo cortan la cabeza a uno, a otras de cómo violan a un niño, y encima les obligan a verlos entero, ¿no? Entonces cualquiera no puede soportar eso, claro que no, ¿no? Pero eso pasa ahora, estamos en ello. Tú has citado la Primera Guerra Mundial, que la gente no leía periódicos porque no había fotos tampoco, había muy pocas. Había muy pocas. Entonces benditos aquellos que vivían en la inopia. Claro, pero el horror siempre ha existido. El horror es porque ahora lees por internet X noticias, o te llegan mensajes, o te llegan cosas, y no sabes qué hacer. 20 muertos en Gaza, 35 en Ucrania cada día. En el Congo belga no sé qué pasa, los del Yemen ahí tienen otro follón montado. Aquí 3 mujeres a la semana pues tienen ese accidente limpiando cristales, entre comillas. Y al final te insensibilizas, porque dices, ¿y con quién me empatizo? Pues si sientes el dolor de todo el mundo, pero no. Pero eso porque hay que vivir. Pero no puedes más. Pero ya que dices eso, una clave también, una cosa muy importante es cuando la información nos permite pasar a la acción, ¿vale? Entonces hay veces, como es el ejemplo que he puesto de Leopoldo de Bélgica, por ejemplo, el Día de la Mujer se celebra en marzo porque hace aproximadamente un siglo hubo un incendio en Estados Unidos, no sé si fue en Nueva York, ya no me acuerdo bien, en una fábrica textil, y murieron 120 y tantas mujeres y niñas, ¿vale? Porque las condiciones eran infrahumanas, murieron... Eso pasa en Bangladesh cada... Bueno, pero esas fotos que se sacaron, hay unas fotos impresionantes de todos los cuerpos fuera de la fábrica, ¿no? Y eso hizo que la gente saliera y protestara, ¿vale? Aquí tenemos, que por cierto hablo también del año 83, que yo digo que fue nuestro año Annus Horribilis, porque fue horroroso todo lo que pasó en el 83, Alcalá 20, un montón de muertos de ETA, accidentes de avión, hubo 2 y algunos súper... Bueno, sí, tremendo, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, hubo también un par de accidentes en el metro de aquí de Madrid, y con heridos graves, y se descubrió que los viajeros del metro no tenían seguro. A nadie se le había ocurrido, como veníamos de una época en la que estaba todo por hacer, a nadie se le había ocurrido que cualquier viajero tenía
que tener su seguro, ¿no? Entonces, bueno, gracias a que eso se supo y se montó, jaleo que se montó, todos hemos visto a veces manifestaciones, como la gente protesta, bueno, pues a veces muy poquito a poco se logran cambios. Sí. Yo te quería preguntar por un caso muy mediático que ha salido hace poco, es de los pocos en los que yo he intervenido, que es lo de Bretón, que es un caso muy emblemático de lo terrible que Sí. esta pobre mujer encima de vivir, que eso sí que es muy difícil no empatizar. Hacen un libro sobre y le dan voz a este tipo siniestro. Ya. ¿Y querías preguntarme mi opinión sobre eso? Sí. Bueno... si tú eres partidario de lo bueno, la editorial al final lo ha retirado. Sí, pero la editorial para mí se equivocó y lo ha retirado ya tarde y mal, ¿no? Sí. Yo creo que se equivocó, pero más como una estrategia, a ver, ya cualquier editorial tiene que plantearse, cuando hace un estudio, un informe de lectura, se plantea, hace una valoración comercial y literaria, ¿vale? Entonces alguien tendría que haber valorado, se va a montar una, si se publica esto, ¿no? Entonces, en ese sentido ya fatal. Éticamente, a mí me parece fatal, pero es verdad que se han publicado otras cosas en el pasado. Libros, pues yo qué sé, hasta el Lolita de Nabokov, por ejemplo, que ahora mismo no se publicaría, ¿no? Bueno, pero es distinto, no era una víctima. Es ficción, es ficción. Sí, sí, pero tampoco, pero no se toleraría, ¿no? Para mí el gran problema con Bretón es que la principal víctima vive. Por ejemplo, se ha comparado con el libro de Carrer, que ya me gustaría a mí, porque Carrer, El adversario de Carrer es un libro buenísimo, o con A sangre fría. En ninguno de los dos casos quedaba una víctima viva. Claro, ese es el gran problema. Entonces, sí, yo creo que el autor y Anagrama se equivocaron al no contar con ella. Yo creo que en el fondo sabían que ella se iba a poner, lo que no pensaban es que se iba a montar la que se montó, ¿no? Entonces está feo, uno tiene que elegir, uno es una persona, uno tiene eso, una ética y tiene que decir esto lo hago o esto no lo hago, ¿no? Pero bueno, recuerdo, y ya que tú has sacado un poco el tema, que también hay muchos programas de televisión de crímenes y hay víctimas reales y se siguen viendo, o sea que... Películas Sí. Pero y de casos reales, ¿vale? Y hay víctimas, lo que pasa que este fue excesivo, porque este hombre es un monstruo, ¿vale? Y luego estaba ella que iba a protestar, pero me consta que hay muchas otras víctimas de otros crímenes que sufren al ver cómo se habla de su hermano, su primo, quien sea, ¿vale? Hay varias series de televisión españolas y extranjeras que hablan de ese tema, ¿no? Entonces... El ese que mataron también la prohibieron. Que era un caso parecido, que ella estaba viva, la madre. Sí, no, pero y también se ha hecho, ¿eh? No, y también se ha contado, ¿eh? Sí, es que hay varios casos, ¿no? O sea que... Es un tema, bueno, no hay una verdad, uno tiene que elegir en esta vida qué quiere y qué no quiere hacer, ¿no? Para mí ese escritor, pues la verdad me parece horroroso, pero de hecho, además leí, se vio con él, llegó a empatizar un poco con él, y él le pidió, pero fijaos ya, esto es un pequeño chascarrillo, él le pidió, no sé si necesitaba algo de ropa y alguna cosa, y él, muy diligente, se lo encargó a su madre y a sus hermanas, que fueran a comprarle eso al Bretón. Que ya dice también un poco del personaje, ¿no? O sea, claro, es que se lo compras y encima le dices a tu mamá. Y la madre. Sí, pero este tío que es un señor, no sé, ¿qué edad tiene? 40, 50 años. Es un... ¿Y las hermanas? Bueno, dice bastante, ¿no? Personalmente yo nunca lo hubiera publicado. Si a mí me hubieran pedido un informe de lectura de ese libro, hubiera dicho, ojo, ¿vale? Ojo, sí. ¿Usted no cree que dado eso, que hay mucha gente dentro de la sociedad que hace su trabajo, lo hace bien, en algunos casos, trabajos importantes, y no quiere salir a los medios? Ustedes están detectando eso, de que haya esto, y dicen, no, yo a usted no le contesto. Sí, pero es más por miedo, yo creo, ¿no? Siempre ha habido gente discreta que no quiere saber nada, ¿no? Y yo creo que, bueno, tienen miedo y no saben cómo se va a utilizar, ¿no? Pero es importante, bueno, no es lo mismo que te pare alguien en la calle con una cámara que tú no sepas ni quién es, que alguien que se identifique y que te diga, soy de Televisión Española y estoy preguntando en la calle qué piensan de la Semana Santa, es un decir, ¿no? Yo lo que detecto, y me da mucha pena, mucha tristeza, es que el periodista, por ejemplo, en el caso de Miguel Ángel Blanco, fue un caso en el que de hecho, agradecieron a los periodistas su labor, ¿vale? Los periodistas ahí supieron encauzar el sentir de un pueblo, mostraron lo que sentía la gente y fue
un momento clave del inicio del fin de ETA, ¿no? Fueron varios, pero ese fue uno muy importante, ¿no? Y a mí me duele ver como ahora, bueno, pues parece que está de moda en muchos sitios hablar mal del periodismo, ¿no? Cuando hay que agradecerle esas cosas, ¿no? Y yo nunca he hecho información política, pero me doy cuenta, ¿no? Y precisamente documentándome para esto he visto, o sea, había algún momento cuando lo de Miguel Ángel Blanco que es que les daban las gracias a los periodistas de televisión, ¿no? Y por cierto, me acuerdo también de la periodista de Televisión Española que estaba hablando de cuando Miguel Ángel Blanco, cuando apareció el cadáver, que ella estaba delante de la puerta de casa de los padres de Miguel Ángel Blanco y dijo, yo lo siento, ya no puedo hablar más, y empezó estaba empezando a llorar y tuvo que pedir que cortaran porque se iba a poner a llorar delante de media España. Entonces, bueno, recuerdo casos que han sido mediáticos porque marcaron un antes y un después en la manera de contar y de sentir y de ver las Pero cosas. está claro que el periodismo está cubriendo desde hace años una tarea importante en poner de relieve y descubrir muchos casos. La corrupción, por ejemplo, de los políticos, de todos los colores habidos y por haber. Imaginad si no saliera nada. Imaginad si no saliera nada. Entonces, pues ya acamparía a sus anchas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pero que nada es perfecto, está claro. Y que hay muchas cosas que necesitan mejorarse, sí. Perdona un momento. Sí. Y el término empatía yo lo entiendo un poco en los dos sentidos. Una persona es empática cuando es capaz de sentir el dolor con la persona o con el hecho, o también alegrarse mucho de algo que le ha pasado a esa persona. O sea, también, claro. O sea, en los dos sentidos. Sí, No lo que pasa que como solo uno hace sufrir, el otro no. El otro es una maravilla. Cuando te alegras por lo que le ocurre a alguien. Cuando te alegras o cuando te apenas. O sea, yo entiendo eso, una persona empática y lo mismo en la sociedad, claro. Claro, el empático sabe ponerse en el lugar del otro, también sabe. Para lo bueno y lo malo. Y también sabe detectar cuando el otro a lo mejor tiene ciertas necesidades, eso se le ocurre, ¿vale? Y a lo mejor no espera que otra persona pida algo, sino se ofrece. Claro que sí. Claro que sí. Es que parece que nos centramos un poquito No, es que, claro, si me he centrado en lo malo. De hoy... Pero bueno, es que me he centrado porque ese es el problema, ¿no? Sí, ya digo, alegrarte por que a alguien le va bien es estupendo. No solo personalmente, sino porque ocurre una cosa buena en la sociedad, pues una alegría, ¿no? Sí, eso me recuerda que, por ejemplo, también menciono en el año 83, el que fue horroroso porque pasó de todo. Recuerdo que en Alcalá 20, el incendio de Alcalá 20, donde murieron tantísimos jóvenes, 100 y pico, ¿no? Ya no me acuerdo. Fueron? Un montón. A Tierno Galván, que era el alcalde de Madrid, le preguntaron a la salida de Alcalá 20, porque fue allí, claro, que qué opinaba de todo esto. Y dije, mire, yo solo sé que quiero que acabe ya este año, porque está siendo horrible, ¿no? Y justo después pasó lo de el golazo de España a Malta, que España metió 11 goles o 12 a Malta, ¿no? Entonces la televisión todo el rato estaba lo de los goles a Malta, el golazo y era porque yo creo que el país estaba deprimido, o sea, yo creo que se puede decir, es verdad, o sea, si igual que cuando la pandemia o cuando la crisis económica, es el estado, o sea, si alguien dijera cuál es el estado psicológico del país, es la depresión, ¿no? Entonces se necesitaba una noticia para compensar, para contrarrestar. Entonces, mira, hemos ganado, me acuerdo, la lotería de Navidad, que siempre ha salido en la tele, todo el rato, y es que era porque era lo único bueno que había pasado en mucho tiempo, ¿no? Recuerdo también, por ejemplo, en el 92, que España era un país optimista, porque estábamos en un momento, éramos ricos, éramos europeos, ¿os acordáis cuando ganamos medallas en las Olimpiadas? O sea, el país en ese momento se creía, ¿vale? Creía ser lo que luego pues vimos que no éramos, ¿no? ¿No crees que hay un momento de depresión generalizada por esta difusión masiva de información totalmente deformada? Lo que tú mencionabas, la gente tampoco está diseñada para aguantar 17 muertes cada 2 horas en un informativo, claro, ¿no? O sea, el ser humano tiene que sobreponerse a todo eso. Y tiene que respirar. Pero tienes, por supuesto, el periodista tiene la labor de informar, pero yo creo que ahora mismo lo que hay es más bien un movimiento de desinformación tan salvaje, tan antiperiodístico, y que estoy totalmente de acuerdo contigo que dices que el periodismo seguramente es la única forma en la que te puedes salvar. Sí, y se dará cuenta. Y formarte y tener el criterio para poder formar una opinión sobre las cosas. Sí, porque si no estaríamos en manos eso de descerebrados. Claro, ya decía lo del tema de la violencia de las mujeres, ¿no?
entiendo lo que dices de lo que supone, ¿no? Que ya no quieres escucharlo ni una vez más, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora que vengo de Semana Santa, y me ha pasado ya en los últimos años varias veces, cuando vas a un pueblo y de pronto vas y encuentras un cartel que dice este pueblo está en contra de la violencia machista, o en un paso de cebra, o en no sé dónde. El mensaje es bueno, porque no solamente te estoy diciendo que existe, te digo que está reprobado socialmente, claro, que aquí estamos cansados. Entonces, esa forma de enfocar la información, que no sea el morbo, ¿no? Como cuando las violaciones o cuando los muertos, ¿no? Hay veces que enseñar el zapato perdido de un niño o de una persona que se ha ahogado o de lo que sea es suficiente para contarte la brutalidad sin necesidad demostrar nada. Por lo menos es cierto. también ese ha sido mi Sí, criterio. no, es cierto. Igual que es verdad también, y hay quien lo opina, que a veces una imagen vale más que 1000 palabras, pero no siempre. Y hay veces un texto que sobrecoge. Ay, perdón, que quería preguntar a alguien y ya si no os importa, ya, ¿vale? Bueno, una más, ¿vale? Si alguien veo que quería. Dime. Bueno, yo quería deciros que yo sí tenía la oportunidad de leerlo antes y una reflexión que es que no sé, yo pensaba, me hubiera gustado mucho yo estudié publicidad, pero la asignatura de deontología era común y en mi caso estábamos periodistas y publicistas, y he pensado que eché de menos profundizar en este tema de deontología, que hicimos trabajos muy interesantes, que en ese momento era la guerra del Golfo y nos pidieron hacer muchas reflexiones y ahí fue la primera vez que hicimos la reflexión entre mostrar y no mostrar, porque era ese lío de que no había imágenes de nada, ¿no? Y ahí empezamos a debatirnos. Y yo me preguntaba si en este proceso en el que ha sido fraguando el libro, si ha cambiado tu perspectiva como periodista a la hora de, aunque ahora estás a lo mejor en otras cosas, pero a la hora de cómo afrontarías determinadas noticias y si ha habido un cambio en ti en este proceso, como profesional más que como espectadora. No, realmente no. O sea, sí, una forma de poner en orden, ¿no? Sí, o sea, realmente no ha cambiado lo que pienso al respecto y lo que pienso de los que son buenos profesionales y los que no, ¿no? Y empatía yo, bueno, creo que siempre he tenido, ¿no? Por lo menos me preocupa bastante lo que le pasa a la gente, ¿no? Y entonces no sé lo que diría alguien que no la siente, ¿no? Todos sabemos que hay gente, bueno, pues que es incapaz de sentir empatía, ¿no? Pero ellos tampoco escribirían un libro como este. Les parecería una tontería, ¿no? Estarían otras cositas. Sí. Pero bueno, sí que he visto que es... o sea, la palabra empatía sí quizá es reciente, pero no es un fenómeno tan nuevo, ¿no? Con otro nombre. No sé si alguien más quería preguntar. Muy poquito tiempo, si no esta palabra. Pues hasta aquí llegamos. La verdad es que ha sido un diálogo y un debate muy interesante sobre el dolor, sobre los medios de comunicación, y ya solo me resta aconsejarles que lo lean y profundicen en el tema. Aquí tienen a la autora por si que se lo dediquen, y muchísimas gracias a todos por venir. Gracias a vosotros.